entramos al segundo tema de esta serie, Discipulado Perseverante. Y ya hemos repetido esto hace como 3 o 4 semanas atrás. Dios sabe perfectamente por qué nos introduce por este camino. Quizás nuestros hermanos de la iglesia de Pamplona recién están encontrando este tema, pero solamente para poderlos ilustrar acerca de lo que nosotros hemos avanzado en la anterior semana que empezamos esta serie. El Señor nos llevó a ver este año como un año donde nosotros debemos regresar simplemente a la estructura bíblica, y regresar a la estructura bíblica significa obedecer el mandato básico de Mateo capítulo 28, 18 al 20, y ese fue el principio a través del cual el Señor nos regresó a la obediencia, al discipulado perseverante. Es decir, discipulado perseverante, dijimos, es hablar de evangelismo. El discipulado se entiende, no puedo discipular si primero no evangelizo. Entonces las dos cosas van inmersas ahí, tanto debo evangelizar primero para poder discipular a alguien. Y esa forma de tanto evangelismo como de discipulado debe ser de manera perseverante. Y este es un término interesante, que no lo debemos dejar ir así fácilmente, ¿no? Hoy vamos a estar viendo el segundo tema, el cual el Señor nos ha llevado a intitularlo como de la abundancia en la mente habla la boca. Este es nuestro segundo tema de nuestra serie. Yo sé que usted sabe, el dicho popular dice la abundancia del corazón habla la boca, que tiene un respaldo bíblico, obviamente, pero ¿realmente del corazón sale eso o de la mente? Yo simplemente estoy centrándolo ya no metafóricamente, sino literalmente. La abundancia de la mente habla la boca. Espero que no se haya olvidado, la semana pasada el Señor nos enseñó 2 cosas. Para ser un discípulo perseverante tenemos que amar a Dios y debemos confiar en Él. Amar y confiar, amar y confiar. Esas 2 cosas espero que no se olvide. Pero yo quiero invitar en esta mañana, tomando como punto de partida este capítulo 4 del libro de los Hechos, poder desmenuzarlo un poco. Si echamos un vistazo, usted y yo, en esta mañana, al estilo de vida de los discípulos del primer siglo, de esta iglesia que está empezando, en la vivencia como iglesia en sí misma, nos daremos cuenta que acá hay un patrón que se repite. Y quiero que se percate de eso. Por favor, espero que tenga su Biblia abierta en Hechos capítulo 4. Lo pongo en contexto nada más. Pedro y Juan son puestos en la cárcel, así empieza prácticamente este capítulo 4. ¿Y por qué son puestos en la cárcel? Por 2 cosas básicamente: por predicar a Jesucristo, por predicar el evangelio de Cristo Jesús, y por haber sido instrumento de Dios para sanar un cojo de nacimiento. En el capítulo anterior se describe ese proceso de sanidad para este cojo de nacimiento, que todo el mundo lo conocía. Luego son llevados ante las autoridades políticas y religiosas, Pedro y Juan, y son encarcelados por estas razones. De manera injusta, obviamente, pero sabían muy bien las autoridades que no podían retenerlos, que eran causas injustas, entonces no podían retenerlos demasiado, ¿no? Así que son puestos en la cárcel, pero observemos cómo al día siguiente son sacados y son confrontados ante las autoridades. Versículo 5, el capítulo 4, esto aconteció al día siguiente, dice, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Imagínense, estaba la crema innata de todos los religiosos, de todos los políticos presentes en este improvisado concilio para enjuiciar a 2 hombres, Pedro y Juan, por estar predicando el evangelio de Jesucristo. Obviamente, si usted retrocede solo 2 capítulos, vea que esta iglesia naciente fue llena del Espíritu Santo, empezando por Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esa llenura, en ese estado de llenura, lo encuentra este aprisionamiento. Entonces, imagínense, está el mensaje del evangelio, está en el corazón y en la garganta de Pedro. Él aprovecha cualquier situación para seguir predicándolo, y esta no es la excepción en este capítulo 4. Cuando es confrontado con Juan en este concilio, inmediatamente, fíjese lo que ocurre, empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, ¿no? Versículo 8 del capítulo 4, Pedro lleno del Espíritu Santo. Subraya eso porque esa es la característica de estos hombres, ¿no? Dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Así empieza el mensaje, dirigiéndose a las autoridades.
Y puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y hace el recuento de la sanidad del cojo, ¿no? Pero dice, sea notorio a todos ustedes, versículo 10, acá está el fondo del asunto, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, no es por nosotros. Inmediatamente remite y aprovecha la situación, la remite la sanidad a Dios, pero empieza a hablar de él. Ahora, hay algo interesante que dice el versículo 13, y aquí empieza este breve recorrido al cual quiero llevarlo rápidamente en este contexto para que se dé cuenta el común denominador que hay en los hombres de esta iglesia, como la forma en que presentan el evangelio. Capítulo 4, estoy, versículo 13 ahora, dice, entonces viendo, y acá viene la palabra clave, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, todo este concilio, ¿no?, que los estaba enjuiciando. Entonces, viendo el denuedo de estos dos hombres y sabiendo que eran hombres sin letras, usted debe haber escuchado y haber leído acerca de esto, eran pescadores. Por eso dice hombres del vulgo, no sin letras. Se maravillaban todo el concilio y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, el producto de esa elocuicidad, de ese argumento que están presentando, esto no es posible que cualquier pescador lo diga. Reconocen que ha habido un cambio de mentalidad y de lenguaje en ellos. Esto es importante, pero la palabra aquí, de nuevo, la forma como están presentando el evangelio es significativo, porque aquí está el patrón. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Ahora, fíjese, lo llevo un poco más lejos, ¿no? Durante el primer viaje del apóstol Pablo, junto con Bernabé, el primer viaje misionero, ellos llegan a la ciudad, a una ciudad llamada Iconio. Avanzo 10 capítulos hacia adelante, estoy en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé llegan a una ciudad llamada Iconio. Estuvieron por muchas ciudades. Iconio queda en lo que actualmente es Turquía, o quedaba donde lo que actualmente es Turquía. Entonces, allí predican el evangelio. Entran a esta ciudad y se dirigen a la sinagoga, como era su costumbre, y predican el evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Capítulo 14, versículo 1, dice allí que creyó, dice, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ese fue el resultado de su predicación de Pablo con Bernabé, primer viaje misionero en esta ciudad de Iconio. Dice gran multitud, no dice el número, dice gran multitud de judíos y asimismo de griegos, ¿no? Creyeron. Y fíjense qué agrega el versículo 3. Versículo 3 dice que se detuvieron allí en esa ciudad mucho tiempo hablando, ¿cómo dice? Hablando con denuedo. Otra vez aparece esta característica. Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Hay una confianza plena. Cuando usted encuentra la palabra confianza aquí, es una fe bien parada. Pero una cosa es la fe, pero otra es la comunicación del Evangelio. La forma en que están comunicando el Evangelio es con denuedo, ¿no? Con denuedo. El apóstol Pablo, seguimos avanzando un poco más, el apóstol Pablo ya está en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 18, avance un poco más en este libro de los Hechos, Hechos capítulo 18, está en pleno viaje, en tercer viaje misionero, y llega a la ciudad de Éfeso. Esa ciudad sí nos suena porque existe una carta dirigida a la iglesia que se formó ahí. Pero el capítulo 18 nos da los detalles de cómo empezó esa iglesia en Éfeso. Entonces Pablo llega a Éfeso, se dirige a la sinagoga nuevamente principal y dice el capítulo 19 de los Hechos, versículo 8, 19, 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló otra vez, dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjese. Pero otra vez aquí está la característica de cómo está presentando el Evangelio, con denuedo. Una cosa es el contenido, pero la forma de presentación del contenido del Evangelio con denuedo. Entonces, sin ir muy lejos, mis hermanos, en esta mañana, porque podría seguir revisando otros textos que le van a mostrar esto, no solamente en el caso de personas individuales como Pedro, Bernabé o Juan, sino de toda una iglesia, si simplemente retrocede al capítulo 4, recuerda lo que pidió esta iglesia, versículo 29,
Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos pidieron eso. Y luego usted, algunos versículos hacia adelante, versículo 31, dice que Dios los llenó del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no es un solo individuo, es toda una iglesia, ¿no? Entonces, por eso digo, lo que usted ve evidentemente aquí, mis hermanos, usted notará que predicaban o presentaban el Evangelio, la iglesia primitiva del primer siglo, presentaba el Evangelio de Jesucristo siempre con denuedo. El denuedo es una característica resaltante y notoria de la manera como ellos compartían el Evangelio, vayan donde vayan. Ahora, solo para aclarar nuestras mentes, ¿qué cosa es denuedo? ¿Qué cosa es denuedo? La semana pasada estábamos definiendo esto, ¿no? En una primera acepción, ¿no? En una primera acepción, la palabra denuedo hace referencia a intrepidez, a valor, a esfuerzo. Intrepidez, valor, esfuerzo para hacer algo. Pero si lo trasladamos ese concepto a la iglesia, para los creyentes en el primer siglo, el denuedo es la voluntad, sería la voluntad para estudiar la palabra del Señor, la Biblia, con tesón y practicar esa palabra de Dios con sabiduría y decidida excelencia, dijo aquí. Entonces no es solamente asunto de leer un versículo o escuchar un audio todos los días, no. No, ese no es el trato con la palabra, sino hacerlo con denuedo, ¿no? Es estudiar la Biblia con tesón y predicar la palabra de Dios con sabiduría y decidida excelencia, ¿no? Para la gloria del Señor, obviamente. Ahora, lo que vemos en los discípulos de Cristo, si usted se ha percatado, es que ellos evangelizaban con denuedo. En los ejemplos que le he dado, ¿no? Entran y predican, ¿qué está? Si está presentando el evangelio, Pablo está evangelizando, esta iglesia pide al Señor, Señor, danos de nuevo para seguir predicando tu palabra, para que están evangelizando, salen y predican con denuedo, están evangelizando. Vemos a una iglesia, vemos a este grupo de discípulos de Cristo que están evangelizando con denuedo. Entonces, surge la pregunta de por sí sola. Ok, entiendo eso, pastor, pero ¿discipulaban con denuedo también? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Le doy un ejemplo rápido. Hechos 18, Hechos capítulo 18, son los primeros convertidos de la predicación del Evangelio que empiezan a congregarse y de esta manera empieza a nacer la iglesia en Corinto. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, sabe que estos nuevos convertidos son niños espirituales, no son creyentes recorridos, son niños espirituales que acaban de nacer y necesitan ser discipulados. O sea, primero los evangelizó con denuedo y él mismo sabe que necesitan esos niños espirituales ser discipulados. Entonces vemos a Pablo, fíjese, versículo 11, capítulo 18, y esto nos muestra el discipulado con denuedo. Dice, y se detuvo, referente a Pablo, se detuvo allí 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? En Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿ok? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿se acuerdan? Entonces es el mandato completo, no es solamente ir y predicar el evangelio, tirar fuegos por aquí y por allá, sino enseñándoles, guiarlos hasta el bautizo, identificación con Cristo, pero es enseñarles todas las cosas, proceso de discipulado. Pablo les predica, les evangeliza con denuedo, los ve nacer delante de sus ojos e invierte 1 año y medio para discipularlos con denuedo. Asumió ese discipulado con denuedo. Entonces, esta es la lección para nosotros en esta mañana, mis queridos hermanos. Para evangelizar, espero que se le quede grabado esto, ¿no? Para evangelizar con denuedo, para evangelizar con denuedo perseverantemente, digamos, ¿no? Para discipular perseverantemente, necesitamos hablar con denuedo. Ya se habrá dado cuenta de eso. Necesitamos hablar con denuedo. Ya sabe lo que es denuedo. Pero aquí está el asunto. Para hablar con denuedo, mis hermanos, necesitamos pensar bíblicamente. Necesitamos tener una mente bíblica. No se puede hablar con denuedo si no hay una mente bíblica. No se puede evangelizar con denuedo si no hay contenido bíblico en la mente. No se puede discipular. Jesús, otra vez regresando a Mateo
28, versículo 20, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si yo no tengo ese contenido en mi mente, todo lo que el Señor Jesús mandó, entonces no voy a poder ejercer un discipulado perseverante, hermanos. ¿Se da cuenta? Necesitamos pensar bíblicamente para hablar con denuedo. Necesitamos una mente bíblica para hablar con denuedo. Jesús dijo algo sumamente esclarecedor e importante en este sentido. Lucas capítulo 6, Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Dice el Señor Jesucristo, este es un versículo sumamente inquietante y esclarecedor. Jesús dijo lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa última frase se ha conocido más en el medio evangélico y cristiano, ¿no? Decimos esa frase, usamos esa frase, pero así no empieza. Eso no fue lo que dijo solamente el Señor. Hay todo un contexto, ¿no? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. Ahora, no corra, reflexionemos un momento sobre lo que dijo el Señor. ¿Quién es el hombre bueno? ¿A quién se refiere el Señor cuando dice el hombre bueno? Porque bueno no hay nadie. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces no hay nadie bueno. El hombre, ¿quién es el hombre bueno? En el contexto Jesús está usando una ilustración. Evidentemente, él sabe que no hay ningún hombre bueno. El único bueno es Dios. Pero ¿quién es el hombre bueno? El hombre bueno aquí es el hombre de Salmos capítulo 1, ¿recuerda? Eso lo vimos en el primer mensaje. Es el hombre de Salmos capítulo 1. Es decir, es el hombre que no anda en consejo de malos, como dice el Salmo 1. Empezando nomás el salmista. Es el hombre que no anda en consejo de malos. Es el que no está en camino de pecadores. Es el que tampoco se siente en silla de escarnecedores. Si no, dice, no hace nada de eso, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia. Y no solo dice que está su delicia, sino que dice que en esa ley, en esa palabra, medita de día y de noche. Revise usted los dos primeros versículos de Salmo 1 y usted va a encontrar esto. Ese es el hombre bueno, ¿no? Se le cataloga como el hombre bueno porque está haciendo todo lo correcto, ¿no? Y por eso a su tiempo da su fruto y no se cae su hoja, sigue diciendo el salmista. Entonces, pero este hombre está haciendo dos cosas específicamente para llegar a este tipo de conducta, de no andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni metiéndose con gente maladida, qué sé yo, y cayendo en tentaciones. No, este hombre hace dos cosas disciplinadamente, ¿no? Se deleita en la palabra del Señor y medita en ella. Está ocupado día y noche, dice, día y noche. Ese es el hombre bueno. Dijo Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. El buen tesoro es justamente el resultado de su meditación en la palabra de Dios. En su mente ha atesorado todos los consejos y mandatos. Ahí almacenamos y todas las promesas del Señor. Ese es el buen tesoro, hermanos. No puede haber mejor tesoro que ese. Tomar la palabra y llenar nuestra mente de la palabra, no puede haber más grande ni mejor tesoro que ese, tenga por seguro. Entonces Jesús se está refiriendo a eso. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Su corazón no es otra cosa que su mente. Acá corazón es mente, hermanos. Es mente. Allí están depositados todo el tesoro de la palabra de Dios. Este hombre tiene una mente bíblica, podríamos decir. Este hombre que está haciendo referencia a Jesús en Lucas 6 es un hombre con una mente bíblica, o sea, tiene un gran tesoro y de ese tesoro saca. Y saca lo bueno, porque toda la palabra del Señor es buena. En forma, porque Jesús ahí hace un contraste. ¿Quién es el hombre malo? Evidentemente es todo lo opuesto a lo que describe el Salmo 1. No es un hombre ni que se deleite en la palabra de Dios, ni que le interese meditar en ella, y menos incorporarla a su vida. Él es el que camina con pecadores, el que se siente en silla de escarnecedores, el que hace todo lo contrario a lo que Dios dice que no debamos vivir. Ese tipo de hombre también hace un tesoro propio en su mente, no cree. El incrédulo también tiene un tesoro en su mente, pero no es un tesoro bueno,
No se le puede llamar un tesoro bueno porque está basado, ese tesoro que hace en su mente la persona incrédula, está basado en antivalores bíblicos. Y en ellos, en base a esos valores, antivalores, fundamenta su vida, basa su vida y su conducta evidencia hacia el exterior, evidencia eso. Ese hombre no tiene una mente bíblica. Jesús está haciendo un contraste, está mostrando al hombre de mente bíblica y al hombre que no tiene mente bíblica. ¿No? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sopese usted qué es lo que habla, ¿no? ¿Qué es lo que habla con más tiempo? ¿No? Conocemos un montón de personas que dicen ser cristianas, usan textos bíblicos, le hablan en un lenguaje, como yo le llamo, evangélico, pero escuchamos luego que está usando un lenguaje soez, malas palabras, si es creyente, ¿es un hombre bueno o es un hombre malo? De la abundancia de esos tesoros, mis hermanos, en la mente del hombre bueno o malo, habla su boca. Se da cuenta usted entonces que nuestro hablar, todo lo que sale de nuestra boca, evidencia si tenemos una mente bíblica o no. Entonces, comprendiendo esto, teniéndolo más claro, ¿no es cierto? Aquí entro con ustedes a analizar algo que es vital en estos tiempos sobre todo. Se está diciendo ya, en el año pasado, desde mediados del año pasado, después de la cuarentena, ya se empezó a anunciar, pero ahora, empezando este año, veo que con mayor énfasis se está diciendo esto preocupantemente, que durante el 2021 uno de los grandes problemas de los seres humanos va a ser su salud mental. Va a ser su salud mental. Cuando yo leí esa noticia, dije, Señor, qué sabio que eres, porque nos estás trayendo desde el año pasado, estás hablando cosas tan claras, nos haces entrar a este año y nos dices cosas como esta, ¿no? O lo que está empezando a decir en esta mañana, ¿no? Para ser buenos discipuladores perseverantes este año, primero hay que preocuparse por tener una mente bíblica, porque de la abundancia de la mente habla la boca. De la abundancia de la mente habla la boca. Entonces, pero aquí está el problema, mis hermanos, que causa el cortocircuito en la vida de los creyentes. El hombre, en sentido general, no solamente hablo de creyentes, en sentido general, el hombre no es tan consciente de cuánto ha afectado la caída de Adán y Eva, cuánto ha afectado su mente. No somos totalmente conscientes de eso. Creemos que miles de años atrás eso ocurrió, incluso algunos, ¿qué me importa? Eso no tiene que ver nada conmigo. Pero no, nos tiene que importar. El hombre no es tan consciente de cuánto ha afectado la caída su mente. Y esto es lo primero que quiero analizar y pensar junto con ustedes, ¿no? Si me ayuda a comunicaciones, pase la siguiente, por favor. Lo que decía, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5. ¿Se puede retroceder uno, por favor, Robert? Gracias. Eso estamos diciendo, ¿no? Esto es lo primero que quiero pensar con ustedes. El hombre no es tan consciente de cuánto ha afectado la caída a su mente, ¿no? Y lo llevo a un problema latente, porque fácil sería, tenemos que evangelizar, hermanos, evangelismo perseverante, discipulado perseverante. Pero se da cuenta qué importante es comprender que tengo que tener una mente bíblica en primer lugar. Tengo que llevar mi mente a la palabra para poder evangelizar bíblicamente, para poder discipular bíblicamente. Pero también hay un problema de fondo y grave, que no somos conscientes de cuánto ha afectado la caída de Adán y Eva, cuánto ha deteriorado nuestra mente. Lo que somos en la actualidad es producto de ese pecado. Fíjese, dice Romanos capítulo 5, ahora sí, Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y se refiere a Adán, y por el pecado de Adán, la muerte, porque eran eternos antes. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mis hermanos, acá derribamos el argumento de muchos que dicen, yo no tengo que ver nada, ese fue el pecado de Adán, ¿no? Si es que existió, incluso ponen en tela de duda, ¿no? Pero no tiene que ver nada conmigo. Miren, qué esclarecedor el apóstol Pablo, ¿no? Dice, por ese hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado de este hombre, Adán, entró la muerte.
y nos pasó a todos, dice. Subraya de todos, todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Los efectos de esa caída, mis hermanos, son numerosos y de gran alcance. El pecado ha afectado, y necesito que pensemos y reflexionemos en esta mañana bien esto, porque esto va a determinar nuestra forma de evangelizar, nuestra forma de discipular este año y de vivir nuestra vida. El pecado ha afectado cada aspecto de nuestro ser, mis hermanos, no nos engañemos. Todo, absolutamente todo lo ha afectado en nuestra vida. Ha afectado cada rincón de nuestras mentes. Ha afectado nuestras vidas en la tierra y ha afectado nuestro destino eterno. Por eso algunos van a resucitar para condenación y otros van a resucitar para gloria, para salvación. Uno de los efectos inmediatos de la caída, mis hermanos, fue que la humanidad terminó separándose de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron comunión perfecta y compañerismo con Dios. Usted lee los 2 primeros capítulos, usted se va a dar cuenta, ¿no? Ese compañerismo, esa intimidad con Dios, hasta que el ataque frontal que tuvieron con Satanás, si usted no se ha percatado, ¿hacia dónde fue dirigido ese ataque de Satanás? Hacia la mente de Eva y de Adán. No lo dirigió a sus cuerpos, es decir, no trajo una enfermedad, hizo aparecer la primera enfermedad, por decir cáncer, y los mató de cáncer. No trajo, el ataque de Satanás no fue a sus cuerpos, fue a la mente de los dos. Los hizo pensar diferente. Y lo llevo a este texto, ¿no? de las Escrituras, ¿no? En Génesis, capítulo 3, versículo 1, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Los está haciendo pensar diferente. Los lleva, por otro lado, a revisar mentalmente su relación con Dios. Aquella frase que usa Satanás cuando le dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué les está diciendo Satanás? Les está diciendo, Dios sabe que serán como él y no quiere eso. Entonces, los está haciendo pensar diferente por un lado y los está haciendo revisar mentalmente su relación con Dios. Una relación que era muy buena, perfecta. Por otro lado, Génesis capítulo 3, versículo 5, los lleva a meditar sobre su futuro como dioses, sin Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Los está llevando a meditar hacia su futuro, sin Dios, siendo ellos dioses o constituyéndose como dioses. ¿Se da cuenta? El ataque fue frontal a la mente de ellos dos. Entonces, cuando ellos deciden, obviamente, cuando se rebelan contra Dios, esa comunión que tenían con Dios se quebró, se rompió. Ellos se dan cuenta de su pecado y se avergonzaron ante él y se escondieron. Recuerda, ¿no? Después de haber pecado, buscaron con qué taparse y se hicieron delantales y se escondieron de Dios. En ese proceder, en esa actitud que tuvieron Adán y Eva, ya usted ve cómo sus mentes cambiaron, porque su concepto de Dios había sido cambiado. Y el hombre ha estado, desde ese momento, ha estado escondiéndose de Dios desde entonces. Dígame si no es así. Hasta el día de hoy, los seres humanos se esconden de la presencia del Señor, no quieren hablar, niegan esa presencia, por último, ¿no? Los creyentes, cuando caen en algún pecado, se apartan de Dios. Pues le quieres hablar de Dios y no quiere saber nada, se esconden. Solamente, mis hermanos, a través de Cristo se puede restaurar esa comunión quebrada, porque en Cristo somos hechos justos y sin pecado a los ojos de Dios, como Adán y Eva fueron antes de pecar, en su estado inicial. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, Cristo le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos ve como justos a través de Cristo, en otras palabras. En la actualidad, mis hermanos, nos encontramos todavía en el proceso de redención, a través del cual Dios está procurando restaurar todo lo que fue dañado en la caída. Estamos en ese proceso en la actualidad, pero, como decíamos, el ser humano no es consciente de cuánto se ha deteriorado su mente por la caída. No comprendemos cuánto nuestra mente caída ha sido resquebrajada en todo sentido. Por eso no le da tanta importancia. Pero su forma de vida, sus hábitos, sus elecciones, su conducta diaria muestran cómo su sistema pensante está dañado terriblemente. Nuestra conducta habla del deterioro en nuestras mentes causado por el pecado.
Por favor, escúchenme con atención. Por eso, por esa razón, es sumamente importante que seamos conscientes de ese daño causado a nuestras mentes, porque entonces, cuando somos conscientes del daño que ha causado el pecado, podremos entonces comprender mejor nuestras acciones y reacciones. Podremos comprender mejor nuestra forma de relacionarnos con el prójimo y relacionarnos con Dios. Comprenderemos mejor por qué evangelizamos y por qué no lo hacemos. Comprenderemos mejor por qué discipulamos y por qué no lo hacemos sabiendo que debemos hacerlo. Es importantísimo que comprendamos de qué forma, de qué manera la caída afectó a todo nuestro ser por completo. Porque así también comprenderemos por qué nos cuesta obedecer nuestras responsabilidades ante el Señor. Pero se da cuenta de la importancia de comprender hasta dónde ha sido afectada nuestras mentes. Porque observe usted, por favor, cómo la Escritura nos muestra crudamente hasta dónde ha quedado afectada nuestra mente y creemos que es como como dicen los niños, es una pequeña llagüita. No es una pequeña llagüita, hermano. No es un rocecito, un cortecito. No. La Escritura nos muestra cuán dañino ha resultado ese encuentro con el pecado desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, y la muerte entonces se extendió a todos nosotros. Por eso todos somos pecadores. La Escritura describe a la mente caída de la siguiente manera. Presta atención a esto porque la Escritura es muy clara al mencionar. Entonces se va a dar cuenta que no es un cortecito, no es una manchita, ¿no? No, esto es mucho más terrible. Y esto muestra la gravedad del asunto. Empiezo por este texto de 2 Corintios 3:14, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Está describiendo la mentalidad de algunas personas y la describe con una mente endurecida. Mente endurecida. El término que utiliza Pablo ahí es poró en el griego. ¿Qué significa poró? ¿Cómo se traduce? Engrosado al punto que no deja pasar la luz. Eso significa poró. Engrosado, o sea, se ha engrosado tanto al punto que no deja pasar luz. Así queda la mente del ser humano después del pecado, ¿no? No deja pasar la luz del evangelio, la luz de la palabra. Está engrosada la mente. No es el único término. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, Pablo utiliza otro término. Dice que tienen un entendimiento cegado. Y ahí ya no usa el término poró, sino usa el término griego tuflos. Y tuflos significa quedar sin el sentido de la vista, no ver, quedar impedidos de ver la luz. Y ahí está la ilustración. Quedamos impedidos. La mente del ser humano ha quedado tan engrosada que no deja pasar la luz y hemos quedado enceguecidos. Por eso no podemos tener la luz de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo hace referencia a la mente envanecida del incrédulo y cambia de término. Ya no usa el poro, ya no usa el tuflos, usa el término matayotes. Mente envanecida, matayotes, del incrédulo, ¿no? ¿Cómo se traduce matayotes? Como vaciedad en cuanto a resultados. O sea, no hay resultados. No alcanza los resultados para lo cual fue creada o para lo cual fue dispuesta, debido al pecado. El tipo de mente que gobierna a los que no son de Cristo está caracterizado por el matayotes. O sea, no hay ningún fruto en su mente para con Dios. Es una mente envanecida, inflada, hinchada en otro sentido. También se traduce así el término matayotes. En Efesios capítulo 4, versículo 18, el siguiente versículo nada más, el apóstol Pablo habla de entendimiento entenebrecido. Entenebrecidos en su entendimiento, dice, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, dice. Un entendimiento entenebrecido. Y nuevamente, miren, de un versículo a otro cambia de palabra el apóstol Pablo. Para usar la acepción a entenebrecidos, usa el término escotó. Escotó. Y escotó significa
entenebrecer, ¿no? Dejar sin luz, oscurecer, cubierto de tinieblas, quedar privado de la luz del entendimiento al punto de absolutas tinieblas. Ese es el estado de la mente del no creyente. Está entenebrecida, no solo envanecida, sino entenebrecida. En Colosenses capítulo 2, versículo 18 a esta iglesia en Colosa, el apóstol Pablo usa otra acepción, refiriéndose a la mente del incrédulo. Habla de mente carnal. Quizás es el término más conocido, ¿no? Sarquicos, es el término griego sarquicos. Y sárquicos se traduce como posesión de la naturaleza de la carne sensual, controlado por los apetitos animales, gobernados por la naturaleza humana caída y no por el Espíritu de Dios. Lo grave del sárquicos, algunos lo definen como ausencia de espiritualidad. O sea, está muerta la persona. Por eso hay ausencia de espiritualidad. Miren la gravedad del estado de nuestra mente, cómo quedó después del pecado. Termino con un texto más, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, donde Pablo dice, refiriéndose a la persona que no es de Cristo, su mente está totalmente ajena a las cosas del Señor, ¿no? Los describe como que están en constantes resillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad. Entonces, describe una mente depravada. Ya no habla de mente carnal, entenebrecida, envanecida. No, habla de una mente depravada y cambia de término. Ahí usa el término dieptarmenos, y dieptarmenos se traduce como torcido, desviado, malformado, viciado a extremo. Y así está la mente nuestra desde la caída del ángel. No es solamente que entró la muerte a través de, sino que la mente totalmente sufrió un estado, fue torcida, fue desviada, entró en un estado de tinieblas, se engrosó. Junte todas estas definiciones y usted va a ver la gravedad del asunto. Así la Escritura nos muestra el estado de nuestra mente. La mente del ser humano, mis hermanos, por causa de la caída, ha sido tan dañada que dice el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, 14. Pablo hace como un resumen y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted revisa todos los demás términos que acabo de compartir, se da cuenta cómo calza esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, está muerto, está viciado. No tiene vida espiritual, porque para él, por eso son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si está muerto espiritualmente, ¿cómo la va a discernir? Daño del pecado en la mente. Adán, después de haber pecado, perdió su orientación vertical. Es decir, su orientación hacia Dios, la que tenía de manera natural. Dios lo creó así, con una excelente relación vertical, la perdió. Entonces se torció, esa relación vertical se torció hacia sí mismo. Es por eso que cuando el mundo entra a la famosa, miren, empieza con Adán, ¿no? Ya no pierde esta relación vertical y la tuerce hacia él mismo, para ocuparse en él mismo, en sus deseos, en sus anhelos. Y por eso pecó. Ahora, esto, fíjese, fue transmitido a todos los demás hombres. Donde haya, digamos, los historiadores dicen, alcanzó una cúspide en la famosa era de la razón. Ahí se notó el terrible daño que ocasionó en la mente de Adán, en la era de la razón. ¿Qué es la era de la razón? La era de la razón fue un movimiento del siglo XVIII en la humanidad. Ha pasado por varias eras la humanidad. Entonces, en la Edad Media se veía la edad de la religiosidad, del misticismo. Después de la era del misticismo, de la religión, ¿no? En la Edad Media el ser humano pasa a otra era, la era de la razón, le llama la era de la razón. La era de la razón, ¿qué representó para el ser humano en el siglo XVIII? Representó una especie de génesis en la manera en que el hombre se ve a sí mismo. Y eso es tan malo, usted dirá, malísimo. En esa era se afirmó lo siguiente, se afirmó que el ser humano es la medida de todas las cosas. Ahí está el problema.
El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, todo se debe medir en función al hombre. Así planteó la era de la razón en el siglo XVIII. Eso demostró en el siglo XVIII cuán corrupta estaba la mente del ser humano, porque es una locura. Todo hay que medirlo de acuerdo al ser humano. O sea, de acuerdo a la criatura, no de acuerdo a Dios. Todo tenemos que medirlo de acuerdo a Dios. Pero en la era de la razón se pasó, se descartó a Dios y hay que medirlo todo. El hombre es el punto de partida para todo, en otras palabras. Pero eso demuestra el deterioro de la mente, hermanos. Como ahora está mostrando en nuestro presente siglo, dígame, la forma de pensar de la gente que muestra que el ser humano se sigue deteriorando en su mente. El gran reformador Juan Calvino dijo lo siguiente: porque nuestra naturaleza, miren lo que dijo, nuestra naturaleza no solo está destituida de todo bien, sino que es fértil y fructífera con todo tipo de maldad que no puede estarse quieta. Cualquier cosa que esté en el hombre, desde el entendimiento hasta la voluntad, desde el alma hasta la carne, han sido corrompidas. De esa manera describió la corrupción en nuestro interior, la corrupción en nuestra mente. Eso es crudo, hermanos. Entonces, si nuestra mente está corrompida por el pecado, espero que usted llegue a esta conclusión junto conmigo, todos nuestros pensamientos lo están también. No es que solo una parte ha sido afectada. Y nuestra forma de razonar, entonces, no es de lo mejor. Esta es la razón por la que Juan Calvino habla de depravación total del ser humano, enfatizando que todas las facultades del ser humano han sido teñidas por el pecado, todas. Esa mente razona, esa mente dañada, fíjese cómo razona, y ahora trasladándolo a nuestro propio razonamiento hoy en día, usted se va a dar cuenta, y quizá alguien calce en estos razonamientos que pensó que estaba razonando bien, pero no. Esta es la muestra que nuestra mente está terriblemente dañada, como decía Calvino, ¿no? Hay una depravación total. ¿Cómo es el razonamiento de este tipo de mente en la actualidad? Doy algunos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, nosotros decimos, somos lo que logramos ser nosotros mismos. Somos lo que logramos ser nosotros mismos. Si usted piensa así, fíjese, este es un pensamiento del movimiento de la era de la razón del siglo XVIII. Por tanto, si nosotros somos lo que logramos por nosotros mismos, estamos descartando ahí a Dios. Porque dice la Escritura que todo viene del Padre de luces de lo alto hacia nosotros y estamos agradecidos con Él. Pero no acá. Si nosotros logramos por nosotros mismos, entonces lo más importante acá son nuestros títulos. Porque nuestros títulos y nuestros logros nos dan identidad y son nuestra mejor carta de presentación. Cuando el profeta Isaías dice todo lo contrario, dice que nuestras mejores obras, logros, títulos, cartones, son como trapos de inmundicia delante de Dios, ¿recuerda? Entonces, eso no nos da identidad, mis hermanos. Más bien, en Cristo hallamos nuestra verdadera identidad. O sea, está mal que yo tenga un título, un diploma. No estoy diciendo que esté mal, mis hermanos. Lo errado es que eso nos dé identidad. Eso no puede darnos identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Lo otro son bendiciones que el Señor nos permite tener simplemente en esta vida. Entonces, decimos eso, pero eso muestra el daño de nuestra mente. Por eso pensamos así. Segundo ejemplo, hacemos cosas malas, pecamos terriblemente, pero decimos que no somos personas tan malas y decimos que no hemos pecado tan terriblemente. ¿Por qué? Porque hay gente peor que nosotros. Entonces empezamos a buscar a otras personas peores. No sé si está entendiendo esto. Así razonamos, así razona la mente caída. Hacemos cosas malas, pecamos terriblemente, pero decimos, pero no somos tan malos. No, hay otros peores que yo. Bueno, yo no he matado a alguien, varias veces me han dicho eso, ¿no? No he matado a alguien, no he asesinado, no soy narcotraficante, pero igual has pecado, pues le digo, ¿no? Hacemos cosas malas, eso evidencia el deterioro de nuestra mente. Tercer ejemplo, si algo sale mal, mis hermanos, no es nuestra culpa. Eso es algo interesante en nosotros que muestra nuestro deterioro. Siempre estamos buscando un chivo expiatorio y casi siempre lo encontramos. ¿Acaso no ocurrió lo mismo en el jardín del Edén? Regreso al punto de partida.
¿Acaso Adán no fue llamado por Dios para que le rinda cuentas qué había ocurrido? ¿Y qué hizo Adán? Inmediatamente desplazó su responsabilidad. ¿A quién la desplazó? A su esposa. Pero ese fue el resultado de que su mente ya no estaba bien. Y nosotros seguimos reaccionando de esa misma manera. Cuarto ejemplo. Manejamos una moralidad relativa el día de hoy. No existen mandatos universales. Cada quien los ve desde su propia óptica. Cada quien tiene una interpretación privada de cómo nos parezca tal o cual mandato de Dios. Para ti puede parecer demasiado terrible. Para mí no. Para mí pues, no es tan grave. De acuerdo con el lente que veamos el mandato de parte del Señor. No, los mandatos de Dios son absolutos, mis hermanos. Son atemporales. No importa el tiempo, el siglo que hayan pasado, siguen significando lo mismo en todas las culturas, en todos los continentes, para todas las edades. Esta moral relativa es un daño causado por el pecado en nuestras mentes. Un último ejemplo. Hacemos lo que nuestro corazón nos dice. Esa frase es famosísima, hermanos. Hacemos lo que nuestro corazón nos dice. Es decir, nos dejamos, miren, nos dejamos guiar por un sistema de emociones que está totalmente corrompido. Ya se lo demostré los últimos 15 minutos. Nuestro sistema emocional está totalmente corrompido. Juan Calvino dijo, habló del deterioro integral, total del ser humano. Entonces, nuestras emociones, mis hermanos, están corrompidas iguales. Por eso dice el profeta Jeremías, y le recuerdo lo que dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Estaba diciendo, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Nadie. Y sin embargo, la recomendación va de arriba a abajo, ¿no? Ay, que no sé qué decisión tomar. Haz lo que tu corazón te diga que debas hacer. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos ha salido eso de la boca, ¿no? Pero le hago todo este recuento, mis hermanos, y me detengo acá porque necesitamos ser conscientes. El ser humano no es consciente de cuán grave ha sido el deterioro de su mente por causa del pecado cuando entró al mundo por un hombre. Así están nuestras mentes, mis hermanos. Bueno, quizás alguno me esté diciendo, pero pastor, yo ya tengo a Cristo, gloria a Dios, y tengo la mente de Cristo. La próxima semana voy a hablar acerca de la mente de Cristo, cómo entra la mente de Cristo a tallar acá. Dice, tengo la mente de Cristo. Sí, pero el hecho de decir, tengo la mente de Cristo, le voy a decir algo que espero que le ayude a ilustrar. En la década de los 60, le voy a poner un ejemplo, en la década de los 60, usted sabe, entrando en la década de los 60, murió este gran científico Albert Einstein. Entonces su cadáver pasó la autopsia como cualquier hombre. El médico que hizo la autopsia tuvo la genial idea de robarse el cerebro de Albert Einstein. Se le sacó el cerebro y se lo robó. Por muchos años nadie sabía dónde estaba, hasta que pasaron varios años y él admitió que lo tenía. ¿Qué había hecho con el cerebro? Había cedido algunas partes a algunas universidades del mundo para el estudio del cerebro de Albert Einstein. Entonces, este es el punto, mis hermanos. Este científico tenía el cerebro, literalmente hablando, tenía el cerebro de Albert Einstein. Pero él lo tenía, pero eso no significaba que pensaba como Albert Einstein, que actuaba como Albert Einstein. Tenía el cerebro, pero no tenía ningún efecto sobre él, excepto la curiosidad de saber cómo funciona el cerebro de un sabio. Igual nos ocurre a nosotros, tomamos el texto de 1 Corintios y decimos que tenemos la mente de Cristo, es como tener el cerebro de Einstein, pero ¿qué efecto tiene sobre mí? La admiro, la veo, la tengo en un recipiente como lo tenía este científico y la mostró después de muchísimos años y se vio el cerebro de Einstein, etcétera, pero no tenía ningún efecto sobre nosotros. Tenemos que tener cuidado de eso, mis hermanos. O sea, por eso qué importante es tener una mente bíblica, desarrollar una mente bíblica. Y esto me lleva al segundo punto de esta mañana. El hombre no es tan consciente de la importancia de tener una mente bíblica, mis hermanos. Yo le estoy diciendo esta mañana, es importantísimo por todas las razones de hace un instante que le he dado, tan deteriorada está nuestra mente, necesitamos formar una mente bíblica. Usted me puede escuchar y decir, gloria a Dios, amén. Pero usted sigue igual. No es consciente de cuán importante es que desarrollemos eso, hermanos míos. Déjeme explicarle esto y espero, ni siquiera voy a usar este término, pretendo entusiasmarlo. Mi meta no es entusiasmarlo.
Le estoy predicando la palabra y oro porque esa palabra impacte en su mente y lo transforme, como lo está haciendo con nuestras vidas. Entonces voy a este texto tan conocido y que varias veces hemos rezado ese texto, Romanos capítulo 12, versículo 2, para explicarle este punto. El hombre no es tan consciente de la importancia de tener una mente bíblica. Romanos capítulo 12, en su Biblia, versículo 2, Romanos 12, 2, dice el apóstol Pablo, ¿no?, a los creyentes de la iglesia en Roma, le dice, y no os adaptéis, ¿no? Voy a leerlo en una versión un poco diferente a la que usted está manejando, Reina Valera, ¿no? Porque dice, no os conforméis en Reina Valera. Esta versión dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Para qué está haciendo el apóstol Pablo al mencionar esto a los creyentes? Claramente, mis hermanos, podemos comprender y ver la intencionalidad de Pablo. Les exhorta a ellos y a nosotros, por cierto, que por medio de nuestra mente debemos resistirnos a conformarnos al molde del mundo. A través de nuestra mente nosotros podemos decidir aceptar algo del mundo o no. A eso me refiero, resistirnos a conformarnos a este mundo. Dios, Cristo, no va a hacer eso por nosotros. Que vive dentro de nosotros, que tengo la mente de Cristo, pero yo tomo la decisión, es igual como Adán. Dios no lo forzó a pecar, él decidió hacerlo. No se resistió a la invitación de Satanás. ¿Cómo lo hacemos? Se estará preguntando. Estoy tratando de pensar en cosas prácticas para usted rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? Renovando nuestra mente, dice el apóstol Pablo. Hay que renovar la mente. Es decir, no me puedo conformar por decir que tengo 40 años en la fe, soy evangélico, ya estoy bien. No, necesitamos renovar nuestra mente, hermanos. ¿Cómo? Me seguirá preguntando. Ya, ok, lo entiendo, pastor. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, usando la palabra de Dios y dejándonos guiar por el Espíritu Santo para ser transformados. En otras palabras, no voy a ser transformado en mi mente si no tomo la palabra, ¿no?, y la hago un tesoro sobre mi mente y dejo que el Espíritu Santo use todo eso, no solo para alabarme, sino para guiarme. Solo así vamos a experimentar transformación en nuestra forma de pensar y de actuar. Mis hermanos, es imposible, anote por favor esto, es imposible experimentar una transformación de vida si nuestra mente no es transformada primero. Repito, es imposible experimentar una transformación de vida si nuestra mente no es transformada primero. Todos aquellos que han hecho promesas de principios de año, el jueves estuvimos pidiendo perdón al Señor por nuestros primeros pecados del año, porque 7 días y estábamos otra vez buscando el rostro de Dios para ser limpiados. ¿Por qué? Porque eso muestra el deterioro de nuestra mente, hermanos. Por eso necesitamos transformar nuestra mente a una mente bíblica. Es decir, todas las promesas que usted hizo a principio de año no van a ser efectivas, no va a haber transformación si primero su mente no es transformada. Ese es el punto, hermanos. Y eso nos lleva a nuestro énfasis del año, ¿no? Si nuestra mente no es transformada primero, no vas a poder evangelizar perseverantemente, te lo digo desde ahora. No vas a poder discipular perseverantemente. Empezarás este primer año, aparecerás en un grupo de encuentro, harás lo que, sí, vamos a evangelizar, pero de pronto, mientras vayan pasando los meses, ni sombra de ti, ningún evangelizado, no estás discipulando a nadie, no tienes ningún discípulo, ninguna discípula. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, urge formar una mente bíblica para que sea transformada. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, la transformación de nuestra mente? Le explico esto rápidamente. Escúcheme. La mente es el centro de operaciones que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones. Te lo explico de otra manera. Nosotros, los seres humanos, primero pensamos, luego sentimos y finalmente tomamos una decisión mental que nos lleva a una acción en la práctica de vida. Entonces, ¿dónde está el punto de partida? En la manera como estructuramos nuestros pensamientos, en nuestro sistema pensante. Primero pensamos, luego esto desciende al corazón, sentimos, finalmente esto nos empuja a tomar decisiones que nos van a llevar a acciones
prácticas. Por eso, el gran mandamiento, no sé si usted se ha percatado de esto, el gran mandamiento que dio el Señor Jesucristo y que resumió todo este gran mandamiento, en ese mandamiento está concentrado y dirigido intencionalmente por el Señor hacia nuestras mentes. Les recuerdo nada más, Mateo capítulo 22, versículo 37, capta esto, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está dirigido a la mente. ¿Por qué Jesús dijo con toda tu mente? Porque cuando llegamos a amar al Señor con toda nuestra mente, no hay nada que interfiera en nuestras mentes para llegar a comprender la voluntad de Dios. Cuando usted ama de todo su ser al Señor, puede pasarle un montón de cosas por delante suyo y usted ni caso va a hacer. ¿Por qué? Porque su mente solo quiere comprender la voluntad de Dios, quiere hacer esa voluntad. Nuestra mente es la que nos permite entender lo que Dios ha revelado. Y por lo tanto, nuestra mente es la que identifica si algo es la voluntad de Dios o si algo no es la voluntad de Dios. Es lo que llamamos discernimiento. ¿Dónde se ejercita eso? En nuestra mente. Esto es crucial para nuestras vidas, mis hermanos. Por eso es tan importante lo que les estoy diciendo. Y aún más en estos tiempos, en lo que estamos viviendo, porque cada impulso visual nuestro o auditivo que la mente recibe, siempre, mis hermanos, recuérdalo, siempre va a dejar huella o memoria de ella en nosotros. El mundo nos está bombardeando, usted sabe, en estos tiempos, está bombardeándonos constantemente con sus ideas y con sus propuestas. Y la gente hoy en día, usted sabe, pasa más tiempo en la máquina, más tiempo en la tablet, más tiempo en el celular. Entonces está recibiendo ese bombardeo de una manera más continua que antes de la pandemia. Y eso está dejando memoria, eso está dejando huellas. El mundo nos está bombardeando constantemente, mis hermanos. Si usted y yo no tenemos un filtro apropiado para contrarrestar ese bombardeo, la mente, escúchese, lo estoy diciendo desde ahora, la mente va a tomar las formas de lo que está siendo bombardeado. Es por eso que nuestra estrategia para contrarrestar ese bombardeo diario del mundo que recibimos debe ser una estrategia, mis hermanos, déjenme decirlo en estos términos, debe ser una estrategia ofensiva más que solamente defensiva. No sé por qué algunos creyentes evangélicos piensan que nuestra estrategia contra el mundo debe ser solamente defensiva. O sea, alzo solamente el escudo para protegerme, pero en la armadura no solamente Dios nos dio armas de defensa, sino de ataque también. Entonces nuestra estrategia debe ser ofensiva más que solo defensiva. Debemos preparar nosotros intencionalmente un ataque que proteja nuestras mentes, pero que también la transforme por medio de la verdad de Dios. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando escribe esto en la carta a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5 de 2 Corintios. Pablo dice lo siguiente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, y ese para, ahí nos muestra la diferencia. Esto no es defensivo, esto es ofensivo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destrucción. Y no solamente eso, para derribar argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dígame si ahora no hay un mar de argumentos que están lloviendo por todo lado para llevar nuestras mentes no a una edificación, sino a una destrucción. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tiene que haber una estrategia ofensiva. Y no solamente eso hacia el exterior, sino internamente, termina diciendo el versículo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento, me obligo, no dejo que mi mente se dispare por ese lado, no, traigo este pensamiento, lo llevo cautivo. ¿Qué significa la obediencia a Cristo? Lo filtro por la palabra, y si la palabra dice que debo actuar, debo vivir, debo ejecutar esto, lo debo hacer. Si la palabra me muestra esto es incorrecto, tienes que ir en sentido contrario, lo tengo que hacer. Eso significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El punto aquí, mis hermanos, esta es otra de las grandes enseñanzas en esta mañana para usted y para mí. El punto, mis hermanos, aquí es que el cristiano debe comparar todo cuanto aprende con el estándar bíblico.
Y luego debe, después de hacer ese filtro, esa comparación con el estándar bíblico, con la palabra del Señor, debe desechar todo lo que no es congruente con la revelación de Dios, con lo que Dios le está mostrando en su palabra. Debe desecharlo. Y debe estar dispuesto a obedecer su palabra, aun cuando el mundo lo rechace y no lo entienda. Y por eso han dado su vida miles a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo, 21 siglos de cristianismo. Entonces, repito, el creyente tiene que comparar primero. Todo lo que experimentamos debe ser comparado con el estándar bíblico. Y al compararlo con el estándar bíblico, usted se va a dar cuenta que hay cosas aprobadas por Dios y hay cosas que no. Las que no, usted simplemente tiene que desecharlas, ¿no? Entonces, lo que se quede para vivirlo debe ser congruente con la revelación de Dios. Y debo estar dispuesto a obedecer esto, aunque esta obediencia a la palabra del Señor, por esa obediencia, el mundo me rechace, me marque o no me entienda. Igual yo tengo que seguir hacia adelante. ¿Te quedó claro eso? Miren, qué importante es formar una mentalidad bíblica. Si no preservamos, mis hermanos, nuestras mentes de esta manera de pensar, lo más probable es que, mire, este es el riesgo, ¿ah? Este es el riesgo. Si no hacemos esto, mis hermanos, poco a poco vamos a permitir nosotros que nuestra mente se exponga con mayor frecuencia a los antivalores que nos están bombardeando hoy en día mediante lo que leemos, miramos, escuchamos, experimentamos. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, poco a poco vamos a ir, anote esto, desensibilizándonos. O sea, todo este bombardeo es para desensibilizarnos, espiritualmente hablando. Y desensibilizados, entonces ya no ponemos un freno, sino que empezamos a aceptar ciertos niveles de pecado en nuestra vida y eso va creciendo poco a poco más y más a pecados más complejos. Está captando, mis hermanos, por favor, esto es importantísimo, ¿no? Si no preservamos nuestras mentes haciendo todos estos filtros, llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia de Cristo, lo más probable es que vamos a permitir nosotros que ingrese a nuestras mentes esos antivalores y esos antivalores que ingresan a través de lo que vemos en la televisión, lo que estamos en la computadora, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que experimentamos, lo que nos dice constantemente el compañero del trabajo y todo el día está hablando de sandeces y eso va entrando por mis sentidos y lo estoy permitiendo. Poco a poco vamos a empezar a aceptar niveles de pecado en nuestra vida cada vez mayores. Si alguien, escuche por favor, y tengo que decirlo esto en esta mañana rapidísimo, si alguien de los que están conectados, que nos esté escuchando en esta mañana, ya ha permitido, ya se ha expuesto, ha abierto su mente a demasiados antivalores en los últimos meses, a lo largo de todo el año pasado, y ya usted se ha dado cuenta que como el hijo pródigo, usted está desensibilizado hacia la palabra de Dios y hacia Dios mismo, yo le animaría urgentemente, hermano, hermana, tiene que hacer dos cosas rápidamente. Así es que no solo las anote, hágalas. Rápidamente tienen que hacer dos cosas. Si usted se da cuenta que está desensibilizado, puede estar conectado en el culto, pero usted no siente nada para con Dios, desensibilizado. Haga dos cosas rápidamente. Número uno, debe alejarse de la fuente que lo ha desensibilizado. Debe alejarse de la fuente que lo ha desensibilizado, para que permita que su conciencia adormecida por el pecado pueda volver a Dios y volver a sensibilizarse delante de Dios a través de su palabra. O sea, tiene que identificar cuál es la fuente. Y la fuente pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser situaciones que uno ha creado. Identifique la fuente y abandone esa fuente inmediatamente. Número dos, tiene que desplazar de su mente todo lo malo que ha aprendido a través de todo lo que ha estado siendo expuesta a su mente, para volver a dar cabida al consejo de Dios. Aquel punto es clave. Lo más probable para haberse desensibilizado, hace rato perdió distancia con la palabra del Señor. Tiene que regresar a la palabra. Tiene que regresar al consejo de Dios. Y tiene que desechar todo lo malo que empezó a aprender. Vuelva a llenar su mente del consejo de Dios, de los principios de la palabra de Dios. Haga esas dos cosas rápidamente, o si no, su mente terminará de ser absolutamente sensibilizada y, como dijimos al inicio, va a entrar no solamente en una etapa de engrosamiento que no va a dejar pasar la luz por nada, la luz del Dios. La sustitución, mis hermanos, de los antivalores sembrados en su mente, es decir, el desplazamiento
con los valores del reino de Dios es de vital importancia para nosotros en estos tiempos. ¿Por qué digo en estos tiempos? Porque estamos expuestos a mucha información, a demasiada información, diría yo, que ni siquiera podemos procesar. Eso lo dije hace, no sé, un par de años atrás. Entra a tal velocidad la información que no le damos tiempo a la mente. La mente recibe y no le damos tiempo para procesar. Pero eso es intencional. Están diseñadas para eso los informes. Un robo y usted se queda espantado, pero y boom, le meten otro y le meten otro y le meten. La mente empieza a quedar desensibilizada. Entonces llega un momento en que ya estoy acostumbrado a ver todo eso. Quedó desensibilizado su mente. Entonces, si usted se ha desensibilizado para los valores del reino de Dios, es porque está pensando ya como el mundo. Alerta roja, hermanos. Ya está pensando como el mundo. ¿Y cómo piensa el mundo? Nuestra sociedad juzga como bueno algo que en realidad está mal y califica como malo algo que en realidad está bien. Así piensa el mundo, así piensa nuestra sociedad. Si no se dio cuenta usted, nuestra sociedad está usando el mismo sistema y argumento que usó la serpiente con Adán y Eva en el jardín del Edén. Mire, todo lo que Dios le había dicho a Adán y Eva era bueno, ¿sí o no? Todo lo que Dios les había dicho era bueno. Pero aparece Satanás en el panorama de sus vidas y les dice, no, eso no es bueno, es malo para ustedes. Lo bueno para ustedes es que sean iguales a Dios. Pero ¿qué les estaba diciendo? En realidad les estaba diciendo lo malo para que terminaran de aceptarlo como bueno. Está trabajando la mente del hombre y la mujer en ese momento. El gran filósofo cristiano Francis Schaeffer, y en la presencia del Señor, dijo en cierta ocasión, este es interesante, dijo Schaeffer, vamos acumulando nuestros valores como gérmenes o microbios por las calles de la vida. Interesante, ¿no? Vamos acumulando nuestros valores como gérmenes o microbios por las calles de la vida. Y esto es muy cierto ahora, en plena pandemia, mis hermanos, lo podemos comparar, pero también hemos aprendido, a través de esta pandemia, ¿no es cierto, hermanos? Hemos aprendido a ser más cautelosos. Hoy empleamos lavado de manos, 3 cosas básicamente, el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento social, ¿no? Eso lo han metido en el chip de nuestra mente y ya todos estamos practicando eso. ¿Para qué? Para no contaminarnos, para que el virus no ingrese a nuestro organismo y nos mate. Ahora, escúchenme, pues igualmente debemos tomar las mismas medidas para nuestra mente en estos tiempos y así no permitir a este sistema mundial viral que entra a nuestra mente y nos desensibilice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número 1, igual, lave su mente con las aguas de la palabra de Dios. Lave su mente con las aguas de la palabra de Dios. No pierda tiempo dejando que en su mente entre cualquier tontería. Pase tiempo con la palabra, deje que la palabra lave su mente constantemente. Practique el distanciamiento con personas cuyas mentes están totalmente desensibilizadas para Dios y para con su verdad. Pues las conversaciones de estas personas no le traen ninguna edificación a su vida, sino destrucción. Entonces, use el distanciamiento. 2. 3. Use el tapaboca para no respirar el aire de este mundo. Y así mantener la palabra como el filtro principal para su vida, para que entre el aire correcto a sus pulmones espirituales. Nuestro Señor nos dejó una especie de mapa, mis hermanos, si usted no se ha dado cuenta a través de su propia vida, ¿no? Y yo no quiero terminar este mensaje en esta mañana, de verdad que no lo quiero terminar sin dejarle el gran ejemplo. Hemos estado hablando acerca de la crisis de nuestra mente, que no somos conscientes de cuánto se ha dañado nuestra mente, y le he mostrado a través de la palabra que para llegar a hablar con denuedo se necesita pensar bíblicamente, tener una mente bíblica. Para poder hacer un discipulado perseverante, un evangelismo perseverante, necesitamos tener una mente bíblica, pero no la vamos a tener si no me doy cuenta de cuán terrible ha sido la caída y cuánto ha deteriorado mi mente, porque eso me permite identificar lo que yo soy y me permite exponerme más al Señor, a este lavamiento por medio de la palabra a mi mente para que sea transformada, como dice el apóstol Pablo, y salir de este cuadro de desensibilización. Entonces, no quiero terminar este mensaje viendo, muchas veces en los anteriores mensajes hemos terminado con algo práctico, pero permítame apuntar eso práctico a través de la vida de Jesucristo.
No hay mejor modelo que él. Hombre perfecto. No solamente Dios, hombre perfecto. Observemos, por favor, cómo Jesús vivió en medio de una sociedad desensibilizada que terminó crucificándolo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es desensibilización. Israel conocía todas las profecías mesiánicas, ¿cómo no lo identificaron al Señor? Los religiosos las manejaban al dedillo, ¿cómo no identificaron al Señor? Una sociedad desensibilizada, los religiosos desensibilizados. Y esa misma sociedad es la que estamos viviendo en estos tiempos. Y Jesús estuvo en medio de ella, pero dicen las Escrituras que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Cómo lo hizo? Jesús nunca se permitió, este es el punto, mis hermanos, Jesús jamás se permitió ser desensibilizado por el sistema de su sociedad, porque fue bombardeado igual como usted y como yo. Por eso dice que es varón experimentado en quebrantos. Él experimentó todo lo que estamos experimentando, pero él no se permitió ser desensibilizado. Hermano, hermana mía, no se permita ser desensibilizado en estos tiempos. A pesar que los ataques y las tentaciones fueron muy fuertes sobre la vida de Jesús, tenemos el gran ejemplo. Anote, por favor, le dejo con esto, porque ¿cómo lograr un discipulado perseverante, un evangelismo perseverante? Que eso practicó el Señor Jesucristo. Y usted ve todos los tremendos resultados que tuvo, ¿no? Entonces, este es el modelo de Jesús para terminar. Anótelo, por favor. Número uno. Número uno. Mire usted, por favor, cómo empezaba Jesús su día. Mire cómo Jesús empezaba su día. Marcos capítulo 1, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Solo para mostrarles cómo empezaba Jesús este día. Los discípulos se despertaban, estaban sacándose las legañas de los ojos y miraban a los costados, Jesús ya no estaba. Dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, dice, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, allí oraba. Mire cómo empezaba cada día Jesús en oración. Sí, eso lo sé, pastor. Sí, yo sé que usted lo sabe. Permítame confirmarle a través de la palabra algo que quizás usted notó. Ahora lo hago pensar en ese momento, ese primer momento. Yo sé, se imagina Jesús despertándose temprano, se va a orar. Sí, pero por favor, piensen en esto. Ese primer momento del día, ¿por qué lo buscaba el Señor Jesucristo? Ese primer momento del día lo buscaba para ser fortalecido y para buscar dirección de parte del Padre. Al fin y al cabo estaba en un cuerpo humano. Así empezaba su día, de la mano del Padre. Si el Padre le hablaba en esos momentos, antes de empezar o al empezar su día, si el Padre, mis hermanos, como creemos que hacía, le hablaba a Jesús, eso significa que Jesús no empezaba su día con cualquier pensamiento. Dicho de otra manera, Jesús no dejaba que su mente sea ganada por cualquier pensamiento. Su primer pensamiento era buscar al Padre, buscar en él su palabra y escuchar lo que tenía que decir al Padre. Con eso empezaba su día. Así mantenía su mente a lo largo del día concentrada en lo que el Padre le dijo temprano. Si usted cree que puede vivir sin eso cada día, qué triste es escucharle eso. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Ahí resume esta profunda práctica de Jesús y que creo que a la cual debemos regresar. Mire cómo empezaba su día. Ahora siga Jesús. Empezaba así el día. ¿Qué hacía durante todo el día? Porque durante todo el día usted sabe, porque ha leído un poco los evangelios, supongo, recibía una andanada de ataques terribles. Cuestionaban lo que le enseñaba, lo insultaban, lo ofendían, le hacían preguntas capciosas con doble filo, tenía que enfrentar diversos caracteres de las personas, tenía que enfrentarse al mundo demoníaco de continuo. Pero no sé si usted se dio cuenta que siempre está diciendo Jesús, escrito está, oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué dice la ley o cómo está escrito en la ley? ¿Se da cuenta? Usted lee los evangelios y de continuo le escucha estas frases al Señor. Y detrás de eso, paje empalmado con las enseñanzas escriturales. Eso nos muestra que Jesús tenía una mente bíblica. Y siempre esa mente de Jesús bíblica estaba en acción a lo largo de todo el día, estaba girando en torno a ese conocimiento bíblico, contrarrestando todo pensamiento
que se quisiera filtrar a su mente y desestabilizarlo y desensibilizarlo. A lo largo de todo el día practicaba eso Jesús. Yo no me imagino, y no creo que haya sido la práctica de Jesús a lo largo del día, conversaciones que no tuvieran ningún sentido eterno y trascendente. No, él vivía pensando bíblicamente Jesús. En tercer lugar, seguimos, a lo largo de todo su día, ¿cómo eran todas las conversaciones a lo largo de todo su día de Jesús? Estaban impregnadas, mis hermanos, de enseñanzas bíblicas, estaban impregnadas de parábolas, estaban impregnadas de citas del Antiguo Testamento, de referencias constantes a principios escriturales. Eso nos muestra que el sistema pensante de Jesús estaba conectado maravillosamente al 100% con la palabra de Dios. No importando el tema que le pusieran por delante al Señor, la situación que le plantearan o la pregunta que le hicieran, Jesús siempre estaba pensando bíblicamente. Eso nos muestra otra vez que el sistema pensante de Jesús estaba al 100% conectado con la palabra de Dios. Y creo que necesitamos volver a esa forma de pensar. Por último, al cerrar su día, ¿cómo cerraba su día Jesús? Un día arduo de trabajo como todos los días. Jesús quedaba rendido, ¿se acuerda? Por eso se quedó dormido en plena tormenta. Allí no importaba que entraban las olas, lo mojaran, Jesús estaba totalmente rendido. ¿Alguna vez quedó así de rendido, dormido? Al cerrar el día, un día arduo de labores, predicando, enseñando, sanando, expulsando demonios, imagínense cómo terminaba el Señor trapo. Pero fíjese, recuerde cómo empezaba, pero fíjese cómo terminaba. Observe un día totalmente ajetreado de parte del Señor. Mateo capítulo 14, versículo 23. Así terminaba su jornada. Mateo 14, 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Tal como empezaba el día, lo mantenía a lo largo de todo el día pensando en todo lo que el Padre le había dicho, su mente bíblica en pleno funcionamiento al 100%, terminaba su día el Señor y seguía haciendo lo mismo. ¿Por qué Jesús terminaba así su día? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús allí solo, sobre ese monte? ¿Sabe qué estaba haciendo? Purificando su mente de todo lo que vio, oyó, experimentó y sintió. Al fin y al cabo, estaba en un cuerpo humano, susceptible a sentir la tentación y ceder a ella en su mente. Ahora toma más sentido, varón experimentado en quebranto, él experimentó la tentación por todos lados, pero nunca pecó. ¿Por qué? Porque él no se permitió eso, por eso estaba allí orando al terminar cada jornada. Empezaba indagando y fortaleciéndose en el Padre y terminaba purificándose delante del Padre para volver a empezar al día siguiente. 4 cosas específicas, mis hermanos, que les estoy compartiendo para terminar el mensaje de hoy. Mire cómo empezaba Jesús, mire cómo seguía su día, mire cómo eran sus conversaciones a lo largo del día, mire cómo cerraba su día. Ahora, compárelo a su vida. ¿Cómo es su día? Usted empieza así, termina así, sus conversaciones son así, enfrenta así las luchas, las batallas a diario, como Jesús. Oremos. Padre, que nuestra vida pueda ser no solamente una canción que te agrade, Señor, sino que todo lo que pensemos pueda glorificarte a ti en todo tiempo y en todo momento también, Señor. Cómo enfrentar la responsabilidad frente a ti, Señor, cómo asumir el quehacer en tu iglesia, Padre amado, este año, si no nos permitimos primero que tú afectes nuestras mentes y tú transformes nuestras mentes, Señor. Por eso oramos, tomando y haciéndonos de la palabra vertida en esta mañana, Señor. Oramos por todos y cada uno de nosotros, Señor. Por los cercanos y por los lejanos, por los tibios, por los fríos, por los indiferentes, por los que sienten y viven la llenura de tu Espíritu, Señor. Padre, oramos por todos, que tú vuelvas a sensibilizar todos nuestros corazones, Señor,
pero sensibilizarlo para ti, para terminar como el salmista, amando y deleitándonos en tu palabra, Señor. Y deleitarnos no en la contemplación, sino en la obediencia de esta. Padre, oramos por toda la iglesia en esta mañana, amado Dios. Tú sabes por qué cada uno de los que nos conectamos en esta mañana, tú sabes por qué razones nos permitiste estar en este servicio. Y tú sabes por qué, Señor, nos has dicho lo que nos has dicho hoy y por qué teníamos que escucharlo hoy y no otro día y no en otra semana u otro año. ¿Por qué hoy precisamente, Señor? Definitivamente todo esto habla de los propósitos tuyos y de lo que tú mismo estás haciendo. Y entendemos la gravedad del asunto de nuestras mentes, Señor, cuánto han sido dañadas. Y por más que querramos ni siquiera pensar esto, pero el hecho de no pensar en este asunto ya muestra el deterioro de nuestra mente, Padre. Porque cuando somos más conscientes de lo que ha ocurrido por causa del pecado en nuestras mentes, Señor, es cuando más urgimos y necesitamos de ti. Es cuando más debemos buscarte, Señor. Y oramos por eso, porque nos lleves a una búsqueda profunda de ti, Señor. Que la plenitud de tu presencia pueda llenarnos a nosotros plenamente, Padre. Que tu palabra, Señor, termine por asentarse tanto en nuestra mente que sea nuestro principal tesoro que guardar. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos has permitido hoy. Ahora vienen no solo decisiones, ahora vienen las ejecuciones en obediencia de todo lo que, Señor, has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos tomar las decisiones correctas, Padre bueno, y que podamos vivir lo que es correcto y lo que trae gloria a tu nombre. En el precioso, Señor, mérito de nuestro Señor Jesucristo oramos así, Padre bueno. Amén. Amén.